Bendiciones, feliz inicio de semana. Qué honor compartir esta semana contigo. Qué maravilloso es que Dios el día de hoy tenga una palabra para tu vida. Y ante todo que el Espíritu Santo me ayude. Que sea Él una vez más ayudándome, que me dé inteligencia, sabiduría una vez más para fluir en esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablar sobre referente al tema que dice, hasta que tú no llegues. ¿Tú sabías que tú eres tan importante y que cargas cosas tan importantes y que portas cosas sobre naturales y cosas tan grandes que Dios ha otorgado en tu vida que hasta que tú no llegues a lugares no habrá cumplimiento? Que hasta que tú no llegues a los sitios no se materializarán cosas porque es que realmente portas muchas cosas que Dios necesita que, que tú hagas, que tú realmente te levantes a hacer la voluntad de Él para que otros vean milagros, para que otros vean los prodigios de Dios a través de ti. Y que sobre todo veamos el poder y la evidencia de que Dios cada día más quiere hacer cosas grandes con nosotros, a través de nosotros, para la vida de otros. Es importante que nosotros creamos de lo que Dios está haciendo en nosotros. Si hay alguien que realmente siempre y resalta esta parte, y siempre lo digo, si tú no crees en lo que realmente Dios está haciendo en ti, ¿quién va a creer? Si tú eres el que te lo tienes que creer. Tú y yo tenemos todos los días que levantarnos a creer lo que Dios está haciendo y a empezar a vernos como Dios nos ve. ¿Por qué, Migdeli? Porque realmente a veces Dios apuesta mucho más por nosotros que lo que nosotros podemos apostar. Perdón, por nosotros mismos. Si hay alguien que apuesta por ti y por mí, es Dios. Pero nosotros también tenemos que empezar a vernos de la manera que Él nos ve, porque tenemos muchas cosas importantes por la cual que hacer en esta tierra. Y en este caso no se trata nada más de trabajar, es importante trabajar porque necesitas trabajar. Es importante estudiar para lo que están estudiando, sí. Es importante hacer cosas, tener éxito aquí en la tierra. Pero más allá de tener éxito es tener entendido la voluntad de Dios en tu vida para que puedas alcanzar cosas mayores a nivel espiritual. Entonces, cuando realmente tú entiendes lo que Dios está haciendo contigo y lo que tú portas en Dios y te empiezas a ver como Dios realmente quiere que te comiences a ver de la manera que Él lo está haciendo en tu vida, va a llegar un momento, va a llegar la manera de Dios a hacerte entender que en los lugares, en los sitios que tú llegas o que tú tienes que llegar, hasta que tú no llegues, no va a haber la evidencia de Dios, no va a haber ese milagro, no van a haber cosas que Dios necesita hacer contigo y con otras personas. Y personas que dicen, no, Dios no necesita, sí, a veces nosotros no podemos dárnoslo de importante porque, ay, yo me voy a relajar porque Dios sin mí no puede. No, tampoco es que vamos a hacer así. Porque Dios, si hay alguien que persiste en que nosotros logremos el llamado y el propósito que nosotros cargamos de parte de Dios, es el mismo Dios. Pero tampoco es que no vamos a hacer la interesante o el interesante de algo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Tenemos que asumir la responsabilidad de hacer las cosas con amor y sobre todo entender que esto no es para nosotros brillar, es para que Dios brille a través de nosotros, porque la gloria es de Dios, no del hombre, ¿ok? El tema es hasta que tú no llegues, hasta que tú no llegues. Y me quedé impresionada, como dice la palabra, primera de Samuel, capítulo 16, verso 11 en adelante, y dice, entonces dijo Samuel a Isaí, estos son todos tus hijos. Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Y envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió por medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y se levantó Samuel y se volvió a Ramá.
Aquí Dios me está confirmando algo grandísimo, por eso me río, porque Dios es hermoso, de verdad. ¿Sabes qué? Que hasta para Dios ungirte, seleccionarte en medio de millones de personas debajo de la tierra, hasta que tú no llegues, literalmente esa bendición no va a ser llegada, no va a ser impartida, no vas a ser ungido, porque realmente la unción que Dios le quiere dar, te quiere dar a ti o me quiere dar a mí, a la persona que seleccionó, es a esa persona. Y aquí nos damos cuenta la manera de que David no estaba en casa. David no estaba con sus padres. David no estaba junto a sus hermanos. David no estaba en la mesa. David no estaba en el tipo de conversación, de reunión que tenían con el profeta que había visitado de parte de Dios en ese momento el lugar, en la casa. Porque había sido enviado Samuel directamente de parte de Dios para que ungiera a un hombre, a uno de los hijos de Isaí. Él se equivocó, él pensaba que era otros, pero después Dios le dijo que no mirara la apariencia, que Dios miraba el corazón. Entonces él le dice, mira, la única forma que yo sepa quién es la persona que Dios me mandó a ungir es que realmente yo diga, hay otro, porque estaban todos aparentemente los hijos. Y él le dice, sí, hay otro que está entre las ovejas, que está trabajando, que está en el monte, que está allá apacentando las ovejas. Mándalo a llamar, porque hasta que no llegue, nosotros no nos sentaremos a la mesa. Y es allí cuando realmente vemos la importancia del valor de lo que era David en un lugar que todavía no estaba, en un lugar que todavía no había llegado, en un lugar que realmente ni sabía que tenía que ir a su casa a encontrarse con esta reunión. Y quiero hacerte entender con esto, que cuando tú eres seleccionado de parte de Dios y cuando tú portas algo de parte de Dios, literal, no puede nadie robarte lo que portas de Dios. Pero hasta que tú no llegues, muchos no podrán ver, ni tú mismo podrás sentir lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere darte. Cuando David llegó, todo cambió, porque era prácticamente la persona del momento, la persona que Dios había escogido y seleccionado para semejante regalo y sorpresa. En este caso era la unción, lo que era ser seleccionado para que cargara la presencia de Dios. Nos damos cuenta aquí, él no estaba, él no sabía, él no se lo imaginaba, ni por aquí ni por allá, pero hasta que él no llegó, nadie se podía sentar a la mesa como el profeta lo había dicho. O sea, si David no llegaba, si David en ese momento no llegaba, no se sentaban, no comían y no se terminaba la reunión, porque tenía que llegar la persona que Dios había dicho. Y es importante que tú entiendas, cuando Dios va a derramarte una unción, cuando Dios va a tocarte, cuando Dios te va a sellar, como sea los obstáculos, lo que sea, hasta que tú no llegues, no se podrá acabar o terminar lo que esté sucediendo, lo que esté pasando en ese lugar, porque eres tú lo que porta, lo que tienes, lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha otorgado. Cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, si nosotros entendiéramos con esto con más compromiso de saber el valor de lo que tenemos y lo que portamos, no para echárnoslo, ni mucho menos para querernos sobrepasar o llenarnos de altivez, sino para tener el compromiso de lo que es, de lo que portamos en lo que Dios nos está dando para los lugares que vamos a llegar o en los lugares que vamos de parte de Dios. Perdón. Una de las cosas que vemos aquí, que hasta que David no llegó, no se podían sentar a la mesa. Yo me imagino que al sentarse a la mesa iban a comer, iban a disfrutar, iban a conversar, iban a tener un tiempo agradable. Tú sabes lo que te estoy diciendo, es que hasta que tú no llegas a esos lugares, la gente no va a sentir la gratitud, la gente no va a sentir lo que es en ese momento la comida, la manera de disfrutar para finalizar las reuniones. Es que te tienen que esperar a ti para que puedan sentir el disfrute de lo que están haciendo. Eso fue David. El banquete de la reunión, el banquete del momento, el banquete del sitio. Por eso es que realmente Jesús dejó el mejor vino para lo último. A veces uno piensa que
uno está de último, que a uno no lo toman en cuenta, que a uno X, y Dios dice, no, el último vino, lo reservado, lo guardado, es lo mejor. David estaba trabajando, estaba por allá, no sabía, a lo mejor, bueno, en las historias dicen que su papá lo estaba menospreciando, no importa, por encima del menosprecio y de todo, Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba reservando y lo mandó a llamar. Y cuando lo manda a llamar, hasta que no llegara, no se podía disfrutar del banquete. Quiero decirte que hasta que tú no llegues, muchos no van a poder disfrutar de sus bendiciones y de sus banquetes. Qué privilegio, qué honor es eso, que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Yo voy a llegar y van a poder disfrutar porque llegué yo. ¿Por qué no llegué yo? Sino porque cargo la unción, porque cargo la esencia, porque cargo la presencia, porque Dios está conmigo, porque Dios va adelante, porque Dios es mi compañero. Eso es maravilloso. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 9, y aquí vemos la manera de la historia de Mefiboset. Una historia muy conmovedora, una historia que realmente él pertenecía, esto ya lo sabemos, pertenecía de la generación de Saúl, era un hijo de Jonatán. Acuérdate que David y Jonatán hicieron pacto. David fue un amigo de Jonatán que realmente lo estimó mucho, aún le fue fiel en la muerte. Y ellos hicieron ese pacto y él fue fiel en ese pacto. Y dice, no habrá alguien de la familia de Saúl que yo pueda tener misericordia. Y viene una persona y le dice, sí, claro que sí, hay uno que se llama Mefiboset, él es lisiado de los pies, él literalmente cuando pasó lo que pasó en la tragedia de todo lo que estaba pasando en su familia, con su abuelo, con su papá, todo lo que sucedió a la nodriza, a la que lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo, se le cayó de los brazos. Inmediatamente él quedó inválido, quedó lisiado de los pies, sin movimiento sus pies. Y está en Lodebar, en un lugar de pobreza, en un lugar de miseria, en un lugar de extremadamente donde la escasez abunda, donde literalmente todo lo que realmente un ser humano no quisiera, ahí es donde se ve. Eso es Lodebar. Inmediatamente nos damos cuenta la misericordia y la bondad que David tiene y lo manda a llamar y lo sienta a la mesa y le preparan los banquetes y su vida le cambia. Qué maravilloso es lo que Dios nos está mostrando aquí. Hasta que yo no llegue a la mesa, hasta que yo no llegue delante del rey, hasta que yo no llegue delante de el que me mandó a llamar, no podrán ver la evidencia del poder de Dios en mí, porque nosotros somos testimonio y para mí Mefiboset era un testimonio vivo, grande de la lealtad y del compromiso o del pacto de David y de Jonathan. Y es ahí donde realmente todos podían ver, no nada más de lo bonito que David demostraba de Jonathan, sino que había una persona de por medio que le estaba demostrando a toda esa persona que David era fiel, que David realmente amaba a su amigo. Y es ahí donde realmente nos hace entender la palabra, que David viene siendo ese Cristo, ese Dios que realmente por un momento hizo un pacto con mamá, por un momento hizo pacto con un tío, por un momento hizo pacto con cualquier persona de nuestro familiar y llega ese pacto al trono de Dios a memorizar, como cuando Dios se trajo memoria que había un Noé que estaba encerrado y se acordó Dios de Noé, se acordó de lo que estaba, hizo, aquí hay un pacto, déjame acordarme de este pacto. Es ahí cuando realmente tú dices que Mefiboset fue a recibir la misericordia y lo mandaron a llamar, su vida no fue igual, todo le cambió, pero la evidencia de un pacto, la evidencia de una fidelidad de un David. David es la representación de ese Cristo que realmente es fiel a ese pacto que hizo con cualquiera uno de nosotros o con cualquier uno de nuestros familiares y por eso pueden ver la evidencia de nosotros hoy en día. Y por esa evidencia la gente podrá decir, yo quiero sentarme a la mesa, yo quiero estar cerca del rey, yo quiero también estar como
como Mefibosé, porque un día fui drogadicto, porque un día fui una lesbiana, porque un día fui un alcohólico, porque un día fui lo que fui, pero hoy soy evidencia de un pacto, soy evidencia de algo maravilloso que hizo mi papá con el cielo, mi mamá con el cielo, mi tía con el cielo, mi hermana con el cielo, con mi sobrino con el cielo. Alguien oró por mí, alguien ayunó por mí, alguien vigiló por mí, alguien se levantó a orar por mí y yo soy la evidencia de eso. Yo soy la evidencia de ese pacto. Yo soy la evidencia de que Cristo vive. Yo soy la evidencia que esa sangre está viva y que corre por mí porque soy la luz en este mismo momento de parte de Él. Soy la sal de este momento que da evidencia, que trae sazón a esta tierra. Eso era Mefibosé. Y hasta que Mefibosé no se sentó y dio evidencia en medio de su debilidad de sus piernas, que había un pacto, literalmente la gente no podía decir que David era un buen amigo o que David era fiel, porque sí, podemos decir David era bueno, David esto, pero tenía muchas imperfecciones, pero había una evidencia con Mefibosé sentado a la mesa, con Mefibosé cambiado, con darle la herencia de sus padres. ¿Qué quiero decirte con esto? Que literalmente hay posiciones donde nosotros necesitamos llevar evidencia de la posición de que Dios ha hecho y nos ha dado para que entiendan que ese Cristo, que ese Dios sí existe. Y que hasta que tú no llegues, la gente no puede decir, wow, pero mírala cómo cambió, pero míralo lo que Dios hizo, pero mira lo que Dios ha hecho. Es sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas, llega la luz de Cristo. Llegó la sal de este mundo, llegó el sazón de este mundo. Vamos a la tercer ejemplo, Jonás. ¿Por qué Dios insistió con una persona tan rebelde? Con una persona que realmente tú dices, provocó, dale. Y sí, yo soy las que digo, no es muy larga la historia de Jonás, son 3 capítulos, si no me equivoco, en la historia de Jonás, del libro de ese libro, porque siento que fue muy rebelde, pero aún así vemos que Dios persistió de que él fuera Nínive. ¿Cuál era la persistencia? Que Dios no quería otro profeta, que Dios no quería otra persona sino a Jonás en Nínive, y que era Jonás quien tenía que ir a Nínive, que era Jonás el que se tenía que levantar. Cuando Jonás se levanta a hablar y a disparar la palabra profética, inmediatamente todo el mundo empezó a llorar, todo el mundo empezó a tener temor y temblor ante Dios y todo el mundo se levantó atemorizado por lo que Jonás había dicho, por lo que Jonás había disparado proféticamente, por lo que Jonás había dicho de parte de Dios. O sea, era Jonás quien tenía que llegar. Hasta que tú no te levantes a profetizar, hasta que tú no te levantes a dar ese mensaje, hasta que tú no te levantes a obedecerle a Dios, hasta que tú no te levantes a impartir lo que Dios te ha mandado, lo que Dios te ha dicho. Mira, por causa de tu obediencia, por causa de tu disciplina, por causa de tu perseverancia, por causa de tu hacerle caso a Dios, es ahí donde verás los milagros y la evidencia de que Dios necesitaba que llegaras tú. Y que no fuera tu tío, que no fuera tu tía, que no fuera tu prima, que no fuera tu tío, que no fuera nadie, que fueras tú. ¿Sabes por qué? Porque era a ti que Dios necesitaba que llegaras a ese lugar. Es importante entender lo que dice este tema hasta que tú no llegues. Si Jonás no llegaba, este pueblo, este lugar de Nínive, no sé si era un pueblo, una ciudad, la ciudad, era una gran ciudad en extremos, hasta que él no llegara, todas estas personas no podían recibir la misericordia de Dios. Que quiero hacerte entender que hasta que tú y yo no lleguemos, muchos de nuestros familiares realmente no van a poder recibir la misericordia de Dios. Muchas de nuestras amistades, muchos de nuestros países. ¿Por qué? Porque somos nosotros lo que portamos y lo que cargamos para impartirle a ellos. Lo que ellos portan también de Dios, de lo que Dios quiere impartir a través de su gracia y su misericordia. Se levantó Jonás, capítulo 3, verso 3 en adelante. Se levantó Jonás
y se fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive gran ciudad en gran extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Después de luchar, después de huir, después de ponerse rebelde, se levantó a hacer la voluntad de Dios. Y empieza a impartir la palabra de juicio proféticamente. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es ahí donde tú te das cuenta que todas estas personas reciben misericordia porque Dios en ese mismo momento imparte una palabra a través de una persona que tenía que llegar y era específicamente Jonás. Porque Dios podía decir, ¿sabes que tú no me quieres hacer caso? Pues voy a buscar a otro. No, insistió en Jonás porque era Jonás. Es importante que nosotros aprendamos. Hay cosas que nosotros no nos podemos dar el lujo de llevarle la contraria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos el compromiso de muchas almas y de muchas personas. Porque si tú y yo caemos, no estamos cayendo nosotros, estamos cayendo junto a las grandes personas que tenemos atrás de nosotros. La otra persona que tengo aquí como ejemplo, Ananías. Cuando Ananías no quería ir hacia donde Saulo, porque Saulo era una persona que para él, aparentemente, a sus ojos naturales, era peligroso, pero él estaba viendo, era el pasado de Saulo y no el presente de lo que Dios estaba haciendo con él. Inmediatamente, si Ananías no se levanta, cuando Ananías le pone la excusa a Dios y le dice, ¿sabes qué? Él mata, él persigue la iglesia y tú me vas a mandar para donde él, eso es un peligro. Pero Jesús podía decirle, bueno, déjame buscar a otro ya que tú tienes mío. No. Le dijo, levántate porque él ora. Levántate porque él habla conmigo. Levántate porque yo estoy con él prácticamente. O sea, le hace entender, eres tú el que tienes que ir. Es ahí donde nos damos cuenta la manera de la importancia de saber de lo que nosotros portamos, de lo que nosotros cargamos. Y no nada más eso, sino de que hasta que yo no llegue, esa alma no va a ser convertida. No porque yo sea Dios, sino porque yo entiendo que Dios me ha dado ese honor y ese compromiso de hacer esa asignación de lo que porto. Si Ananías no llegaba, Saulo no se le quitaban las vendas, la escama de los ojos. Este hombre cómo salía de ese lugar, este hombre cómo realmente podía levantarse, cómo podía quitársele las cegueras de sus ojos, porque realmente necesitaba un Ananías. Nosotros necesitamos entender que hay Pablos donde nosotros tenemos que ir a levantar y hasta que tú no llegues no se levantarán esos Pablos. Mira, le estás diciendo que prácticamente tú eres como Dios. No, estoy diciéndote que son asignaciones, que son llamados, que no nos podemos poner a tener el lujo de darnos, de llevarle la contraria a Dios. Dice, anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judá, en la calle llamada a la derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre me es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le puso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si no había un Ananías,
no hay un Pablo. Hablamos mucho de un Pablo, pero no hablamos de un Ananías. Y necesitamos nosotros levantarnos, ser esa Ananías para levantar a esos Pablos. Literalmente es un hombre que nos inspira mucho porque es un hombre que escribió 13 libros en el Nuevo Testamento. Un hombre que Dios usó maravillosamente y que literalmente Ananías fue el que se dio ese honor, que Dios le dio ese honor, mejor dicho, de levantar un Saulo para tener un Pablo. Si nosotros no nos convertimos en un Ananías, hasta que nosotros no lleguemos, muchos no verán. Hasta que nosotros no lleguemos, no podemos literalmente ver a muchos Pablo. Es importante saber el valor de lo que portamos, de lo que tenemos para levantarnos a hacer lo que Dios quiere para nosotros poder levantar a un Saulo. Gente maravillosa que tienen cosas y potenciales quizás superiores que de lo que nosotros venimos haciendo y venimos teniendo de parte de Dios. Es importante que el día de hoy entendamos hasta que nosotros nos lleguemos. Pero me quiero ir rápidamente a Segunda de Reyes, en la historia de Eliseos y la tsunamita. Esta historia ya lo sabemos que era una mujer que había visto un milagro de parte de Dios a través del profeta. Una persona que no se esperaba y no se imaginaba de tener un hijo. Pero llega el momento inesperado, un problema inesperadamente que ella no se imaginó, que el niño se le muere. Y vemos la persistencia de lo que ella creía del profeta, porque sabía de lo que el profeta aportaba de parte de Dios. Es importante que nosotros reconozcamos esas personas que tienen el valor de lo que Dios ha puesto, de lo que Dios tiene a través de esas personas. Y también podamos tener la convicción dónde está Dios y con quién Dios está. Porque hay gente que arrebata esos milagros, pero hay gente que realmente sabiendo o teniendo la convicción no lo aceptan. Pero esta mujer no era que realmente ya estaba despreciando el criado de Eliseo, no era que realmente ya no quería el criado, no era que realmente ya no creía de que el criado Dios lo podía usar, es que ya sabía dónde estaba el poder de Dios, dónde estaba la presencia de Dios. Y es porque ella persiste en que el profeta se moviera al lugar donde estaba su hijo para ella ver el milagro que ella esperaba de que su hijo pudiera ser en ese momento levantado de esa cama. Y es una de las maneras que yo quiero resaltar, porque hasta que Eliseo no llegó a la casa de la tsunamita y entró al cuarto donde él dormía, no hubo evidencia del milagro, no hubo evidencia del poder de Dios, porque era él el que tenía que llegar. Pero me llama la atención que él intentó demandar al criado y el criado no pudo hacer nada de parte de Dios. Y quiero hacerte entender con esto que muchas veces nosotros, y te lo digo porque sentí mucho esta palabra para mí, parte de Dios, nosotros queremos a veces mandar o dirigir a otro que realmente no puede hacer lo que nosotros somos, lo que portamos, que tenemos que hacer. Dice la palabra Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 25 en adelante, dice: la mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Esta la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: mira, ahí viene la tsunamita, corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño. Y el criado fue y ella le respondió: todo está bien. Date cuenta que el criado le pregunta y no le da explicación, porque ella sabía a quién le tenía que dar explicación. Ella sabía en ese momento a quién le tenía que dirigir o exponer el problema de su casa en ese momento, porque sabía que no se trataba de decir el problema, era buscar la solución del problema. Y eso es importante, ir al grano del que me va a solucionar. Eliseo es la representación de Dios porque era el profeta, el hombre de Dios, y es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos, ir al grano hacia Dios para que nos solucione de lo que estamos viviendo, pasando. Y dice la palabra: el criado fue y ella le respondió: todo está bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Y Giesi se acercó con el propósito de apartarla. Pero el hombre de Dios intervino: déjala, está angustiada. El Señor me lo ha ocultado, lo que pasa. Me gusta esta parte porque muchas veces la gente cree que Dios todo se lo dice a uno. Y no es así. Dios realmente le revela a uno lo que Él quiere y lo que Él desea. Eliseo no sabía lo que le pasaba a la tsunamita, no se había enterado que el hijo estaba mal,
que su hijo estaba muerto, que ella lo había dejado en casa muerto. Y él en ese momento impide o interviene, mejor dicho, para que el criado la deje porque la ve muy angustiada. Y él dice, Dios no me lo ha revelado, lo que está pasando, lo que ella tiene, lo que ella sucede. No me lo ha dicho el Señor. Y reclamó la mujer, ¿acaso yo te pedí un hijo? No le rogué que no me dieras falsas esperanzas. Eliseo le ordenó a Giezi, arregla tu ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no lo salude. Y si alguien te saluda, no le responda. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero a la madre del niño exclamó, tan cierto como que el Señor y usted vive, le aseguro a usted que no lo dejaré solo. Que él estaba diciendo en ese momento a la tsunamita, hasta que tú no te muevas, hasta que tú no te levantes, hasta que tú no me acompañes, yo no me voy a mover. ¿Sabes por qué? Porque ella sabía dónde estaba la unción, ella sabía dónde estaba la presencia, ella sabía qué es lo que portaba este hombre. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que hay gente que te arrebata literalmente esas oraciones tan fuertes que tú dices, wow, literalmente yo tengo una tía que es así, ella es, mira, ella va a escuchar esta predicación y se va a reír. Busca la forma y literalmente son gente que persiste, que quiero hacerte entender con esto, que estas personas al ver la persistencia o la fe de estas personas, Dios los usa para que persistan, para que uno se mueva literalmente a hacer lo que uno porta, lo que uno carga, porque creen más, o no que crean más, sino que creen mucho en lo que uno tiene de parte de Dios, y eso es fe, no porque idolatren a uno, sino porque saben que realmente Dios está con uno. Y eso es importante, porque eso era lo que la tsunamita estaba demostrando. No era que ella estaba desechando o menospreciando a el criado, sino que ella sabía quién era el que portaba la voz de Dios. Una de las cosas que vemos aquí es que hasta que Eliseo no llegó en ese momento al lugar donde estaba el niño, no hubo un milagro. El niño no se levantó. El muchacho, el Giezi, el siervo, él hizo lo que pudo, obedeció, hizo lo correcto, pero no hubo milagro, no se levantó, el niño no pasó nada. Pero llegó el profeta a la casa, llegó el profeta al cuarto y la mujer se fue con el milagro y la solución de la angustia que ella portaba. Que quiero hacerte entender que cuando nosotros tenemos una asignación, que cuando nosotros portamos algo de parte de Dios y tenemos algo de parte de Dios, literalmente hay cosas que no lo puede hacer otro. Tenemos que hacer lo que tenemos la asignación. Hay llaves, hay código, hay puertas que hasta que tú no llegues, otros no van a ver su milagro, otros no van a ver lo que ellos portan, lo que ellos tienen, lo que ellos necesitan recibir. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que portamos. Igualmente hay personas que cargan llaves de nosotros, hay puertas que cargan de nosotros, y hasta que no lleguen esas personas no vamos a poder ver el milagro, porque son asignaciones que Dios le ha dado a cada persona, y a cada persona es que realmente tiene el honor de hacer lo que Dios le ha otorgado. Entonces, por eso la prédica dice, hasta que tú no llegues no habrá señales, milagros, prodigios, porque es lo que Dios quiere que tú hagas de parte de Él. No se trata de robarle la gloria a Dios, se trata de lo que Dios nos ha dado, porque realmente somos un equipo. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace lo imposible siempre. En ese momento no era que ella lo estaba idolatrando, sino que ella sabía que el hombre de Dios, al llegar a su casa, el niño se iba a despertar, el niño se iba a levantar, el niño iba a resucitar, el niño iba a levantarse de nuevo de ese cuarto, de esa cama. Por más que Eliseo intentó demandar a Giezi para que hiciera lo que le pertenecía a él hacer, no pudo solucionar. Vete adelante, dale tú adelante, haz esto, pon el bastón, haz ni porque te lleves lo que sea. Era Eliseo el que tenía, y su mamá lo tenía muy claro. Su mamá lo tenía tan claro que dijo, hasta que tú no te muevas, yo no me muevo. Y se movió Eliseo y se movió esta mujer y llegaron y esta mujer pudo ver el milagro de su hijo. Es importante que entendamos, no tirarnos de importante porque no podemos, porque la gloria es para Dios, pero saber que cada persona tiene una asignación diferente. Las puertas tuyas, las llaves tuyas no son las mismas que las mías. Los códigos que Dios te ha dado a nivel espiritual no son los mismos que los míos, pero
Eso sí te puedo decir que donde yo puedo llegar, a lo mejor tú no vas a hacer nada, pero donde tú puedes llegar, yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una asignación. No era que quiere si realmente no tendría a Dios, no sé, estaba apagado, no estaba prendido en la presencia, no lo sé. Lo que sí vemos aquí es que el hombre de Dios tenía una asignación y hasta que él no llegó, no hubo el milagro. Nosotros necesitamos llegar al sitio y tocar territorio y tocar puertas y tocar sitio para que se materialice, para que haga milagro, para que haga señales. Así que el día de hoy quiero decirte de parte de Dios, hasta que tú no llegues, no habrán señales, prodigios, milagros y otros no puedan palpar lo que Dios necesita que ellos palpen. Almas, personas restauradas, personas bendecidas de parte de Dios. Dios te bendiga y que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento.